¿Cuál es el sueño de Jesús? Alcanzar el mundo para Él. Salvar a millones y millones y millones de almas que aún se encuentran sin conocer a Jesús. Entonces lo que Él quiere, ese es el sueño, ese es el anhelo de Jesús. ¿Y qué hace Jesús para realizar su sueño? Es conectarse con hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que se atrevan a creerle a Él, que se atrevan a enfrentar las dificultades, las barreras, los obstáculos que otros no han podido enfrentar. Jesús quiere que nosotros los enfrentemos. Hay veces que cuando tenemos el sueño de Dios, encontramos los desafíos, las barreras, los obstáculos, muchos nos detenemos, nos estancamos frente a los problemas y ya no queremos luchar. Es más, cuando llega el desánimo, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos ir a la reunión y nos desenfocamos muchas veces de la verdadera conexión que tenemos que tener en la vida. Entonces, en el caso de José, José tenía un sueño. Dios le dio un sueño. Un día él se acostó como todas las noches, ¿verdad? Nosotros nos acostamos, pero esa noche de José no fue todas las noches, no fue como todas las noches. Él soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. La siguiente noche soñó otro sueño similar al primero y también se lo contó a sus hermanos y a su papá. Y la Biblia dice que el papá de José él pensaba en qué sueño era ese. Y él le dijo: ¿acaso tú señorearás sobre nosotros, sobre tu mamá, tu papá y tus hermanos? Y no le creyeron. Entonces, cuando él transmite el sueño, lo primero que encontró fue que sus mismos hermanos no creyeron en el sueño que él tenía, que Dios le dio. Cuando Dios a ti te da un sueño y tú se lo compartes a alguien y ese alguien no cree en tu sueño, lo que va a hacer es contaminar tu sueño. Y muchas veces va a traer una palabra negativa sobre tu vida, haciéndote creer que ese sueño no es de Dios, que sabe Dios y se va a llevar a cabo. Entonces José se encuentra con esa gran dificultad. Cuando su papá ve y analiza el sueño, Jacob, entonces nosotros nos damos cuenta que él piensa y dice: ¿qué sueño será ese? Ese sueño no fue fácil que se realizara, fue bastante difícil. Lo primero que él encontró fue que sus propios hermanos lo querían matar por envidia. Lo segundo es que va a parar a una cisterna. Tercero, va a parar en manos de los ismaelitas. Cuarto, él va a parar en la casa de Potifar como un esclavo, vendido como esclavo. Tercer o quinto, él va a parar a la cárcel. Y allí tienen un sueño. El copero y el panadero tienen un sueño y él les interpreta el sueño. Y lo último que él le dice al copero es: acuérdate de mí cuando estés sirviéndole las copas al rey. Entonces pasan 2 años y de repente Faraón tiene otro sueño y no había quien lo interpretara. Y entonces aparece el copero y le dice: yo conozco a alguien que está en la cárcel, que un día me interpretó el sueño y se cumplió el sueño mío y el del panadero. Así es que este sueño también se va a cumplir, pero tú necesitas una interpretación. Entonces viene y presentan a José, y cuando José aparece, lo primero que hace es pensar en el sueño, ora al Señor, interpreta el sueño, y ese fue el proceso que Dios usó para llevar a José hacia una bendición. Porque si no hubiera sido por el sueño que Faraón soñó y el intérprete que José le dio, se hubieran perdido todas esas naciones. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Quiere decir que cuando Dios a nosotros nos da un sueño, siempre nos la da con un objetivo, nos la da con un propósito. Entonces dice el salmista, dice aquí: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
nuestra boca se llena de risa, nuestros labios de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos identifica como un soñador? Es cuando nuestros sueños se han alcanzado. Tú le estás orando a Dios por un empleo, le estás orando a Dios por un trabajo y de repente Dios hace el milagro y el trabajo aparece, y no solamente el trabajo, sino te aparece una responsabilidad y tras esa responsabilidad te suben el salario. Entonces los demás dicen, wow, cómo Dios ha bendecido a él. Así como lo ha bendecido a él, entonces viene una admiración a través de lo que Dios está haciendo en ti. Pero ¿dónde empieza? Empieza con un sueño. Empieza con la lucha y la batalla que debe de existir para que nuestros sueños se hagan realidad. Es muy fácil abandonar los sueños. Es muy fácil. Sencillamente hay que hacerle lado a la pereza y la incredulidad. Y entonces no, ese sueño no es de Dios. Ese sueño quizá pasó porque comí mucho en la cena y entonces yo soñé algo. Pero no, pero cuando uno realmente tiene un sueño de Dios y se esfuerza por alcanzar el sueño que Dios le ha dado, cuando el sueño se hace realidad, entonces las demás personas van a ver admiración sobre tu vida y van a verte realizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué hablamos eso, pastor? Porque en primer lugar, nosotros vemos que hay una liberación. Primero hay una persona que se encuentra en cautiverio. Una persona que está en cautiverio todavía del pecado, de la maldad, está de cautiverio quizás de algún mal hábito que haya en la vida o que tenga como persona. Entonces lo primero que él hace es que no sonríe. Mientras que una persona que ya ha sido libre, él sonríe. Aunque hayan problemas, él sonríe. Él le canta a Dios, le alaba a Dios, aprende a tener una visión clara de lo que quiere tener en la vida, en su familia, en la iglesia, en su liderazgo. Entonces él está enfocado en algo que Dios le ha dado, en algo que Dios le ha prometido. Entonces tiene que haber una risa, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en el corazón. Porque ninguna persona que está en cautiverio, que está sentenciado a muchos años de prisión, puede estar soñando. En una prisión se acabaron los sueños. En una prisión se acabaron las visiones. Ya no hay por qué soñar. Sencillamente hay que estar dentro de 4 paredes, en una reja, y entonces ya no hay sueños. Se murieron los sueños. Abandonar los sueños es bien sencillo porque uno solamente deja de soñar, deja de creerle a Dios, deja de creerle a la palabra, deja de orar, deja de congregarse y los sueños se murieron. Pero Dios no quiere que nosotros abandonemos los sueños. Si empezamos a soñar, sigamos soñando. Que vamos a encontrar problemas, los vamos a encontrar como todos los han encontrado. Si vamos a encontrar obstáculos, gente que se levanta contra ti, que se levanta contra tus sueños, los vas a encontrar a diario. Pero tú y yo no podemos despreciar los sueños que Dios nos ha dado. Porque seguramente hay mucha gente en el mundo al que Dios quiere repartirle sueños. Pero ¿por qué te escoge a ti? ¿Por qué me escoge a mí para soñar? Es porque Dios tiene un propósito y de ti Dios quiere levantar una gran nación. De ti Dios quiere levantar un gran líder. De ti quiere levantar quizá una madre de generaciones. Que nazca de ti familias sacerdotales. Que nazcan de ti hombres y mujeres que nos paremos frente al enemigo, frente a las adversidades y le declaremos al mundo que Jesucristo es el Señor. Dios está interesado en levantar soñadores sobre la faz de la tierra. Pero no hombres que sueñan y abandonan sus sueños. Porque empezar algo es muy fácil, terminarlo es lo difícil. Amén. Entonces lo primero que encontramos es que hay que salir del cautiverio. Todas aquellas cosas que nos atan, todas aquellas cosas que nos esclavizan, hay que soltarlas, hay que desligarlos en el nombre de Jesús. Creerle más a Dios
orar fervientemente, cantarle a Él, adorarle a Él y esforzarnos para que nuestros sueños se conviertan en realidad. En segundo lugar, encontramos que hay una preparación para los sueños. En el libro de Mateo capítulo 13, el verso 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que el sembrador sale a sembrar su buena semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Pero la semilla cae junto al camino y las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Es aquella persona que alegremente recibe la palabra un día, gozoso, llegó a la iglesia, alaba al Señor, exalta el nombre del Señor, ¿verdad? Habla en lenguas y está contento, está feliz, pero saliendo de la iglesia encuentra el primer obstáculo. Encuentra el primer problema. De repente es tu amigo que por años no lo veías y te quiere distraer, queriéndote sacar de la realidad en la que Dios ya hizo contigo. Hay una semilla que ya fue sembrada en el corazón. El corazón en sí es un terreno muy fértil. El corazón de todos los seres humanos, de todas las personas en el planeta Tierra, es un terreno fértil donde el malo puede sembrar semilla y pueda dar fruto. Donde el bueno, la palabra de Dios, puede ser sembrada y puede dar buen fruto. Entonces depende de nosotros qué clase de semilla queramos que haya en nuestro corazón. Ahora, pastor, ¿por dónde entra la semilla? La semilla muchas veces entra por nuestros oídos, a veces entra por nuestros ojos, que son ingresos, son lugares donde ingresa una semilla. Puede venir una buena palabra de Dios, puede venir una buena semilla de fe, puede venir una buena semilla de esperanza, puede venir una semilla de sanidad, una semilla de consuelo. Si tú tan solo la agarras y la recibes en tu corazón y le crees a la palabra, sin duda que va a dar fruto. Pero de repente aparece el malvado y te dice: eso es mentira, ¿eso para qué? Eso es fanatismo, ¿verdad? No le creas a lo que hoy escuchaste, eso que te dijeron hoy es manipulación, etcétera. Entonces el malo viene y siembra la cizaña en el mismo corazón. Con los mismos oídos con los que escuchamos la palabra de Dios, no podemos estar escuchando las mentiras del enemigo. Entonces, saliendo de la iglesia, saliendo de tu casa, de tu trabajo, puedes encontrar a un mal sembrador. Entonces de repente puedes encontrar otras clases de problemas. Vas manejando y el tráfico también está fuerte y de repente tú escuchas una palabra mentirosa. Pítale, mira, hazle un lado, corre, acelera. Esa también puede ser una mala semilla sembrada en tu corazón. La buena semilla de Dios es siempre: ten paciencia, espacio, pero seguro. Es mejor lento, pero seguro. Vas a llegar a tu final y tú empiezas a recibir una palabra de Dios y esa palabra es recibida con gracia en tu corazón, y siempre una palabra fresca de parte de Dios te va a dar consuelo, te va a dar alegría, te va a dar paz en tu alma. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que Dios quiere que haya buena semilla en nuestro corazón. A diario encontramos personas que se encuentran con malos hábitos, malas costumbres, malas palabras, malos dichos, porque eso está sembrado en su corazón. La culpa no es de ellos, la culpa es del malo, del maligno, que siembra la cizaña, que siembra la mala semilla. Entonces las malas obras empiezan a brotar de las personas. Pero mira lo que dice aquí el verso, ahí Mateo siempre capítulo 13, el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso quiere decir que hay personas que reciben la palabra de Dios con gozo, pero cuando vienen los problemas, desmayan. Entonces encuentran los problemas, encuentran las luchas, las batallas, y el maligno viene y quiere robarse la buena semilla. Tal vez Dios te da una buena palabra, tu familia va a estar bendecida, tus hijos van a estar bendecidos, tus hijos van a ser abogados, van a ser ingenieros, tus nietos van a heredar la tierra. Tú has trabajado tanto para que tu familia herede lo que tú trabajas, pero viene el maligno y te dice, no, pocos años te faltan de vida, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué sirves al Señor? Entonces el maligno está arrancando y quiere arrancar la buena semilla y sembrar cizaña en tu corazón. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de que el enemigo no siembre cizaña en nuestro corazón. Entonces, en tercer lugar, encontramos que no dejes llevarte por emociones. Porque las emociones por un momento, pueden causar alegría en ti. Te emociona, recibes la palabra, esa palabra es para mí, es que yo estaba esperando esa palabra, es que es verdad que yo estaba orando a Dios y sé que Dios va a hacer un milagro con mi vida, con mi familia. Dios va a restaurar las cosas que no están restauradas, y recibes la palabra con gozo. Pero de repente, cuando sales, encuentras el primer problema, el desánimo. El día lunes, el martes, todavía la palabra está sembrada. Pero cuando viene el día miércoles y jueves, ya la palabra fue arrancada. Y de repente regresas a la iglesia con los brazos bajos, todo caído, todo desanimado. Y de repente dices, ay no, servir a Dios ¿para qué? ¿Verdad? Y entonces tú vienes y de repente estás con ese desánimo. Entonces necesitas una recarga en el nombre de Jesús. Necesitas recargar fuerzas. Necesitas recibir nuevamente una palabra de parte de Dios. Necesitas recibir siempre esa palabra que te anima, esa palabra que te levanta, esa palabra que te dice no estás sola, no estás abandonada. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú oras en ese momento de intimidad con Dios, cuando estás clamando a Dios, entonces vienes y recibes una recarga de parte de Dios. ¿Acaso no es diferente cuando tú oras al Señor y te levantas después de una media hora de oración? Por lo menos levantas tus manos, te sientes liviano, liviana. Cualquier problema que tengas, estás para enfrentarlos. Pero cuando no oramos, cuando no recibimos palabra, cuando no nos congregamos, cuando no tenemos responsabilidad, y si la tenemos no cumplimos, espiritualmente el enemigo viene y quiere robarnos las bendiciones. Y es precioso cuando leemos aquí la palabra que hay un sembrador que siempre quiere sembrar la buena semilla. Pero también hay un maligno que está velando para que esa semilla sea desarraigada y que tú no recibas la bendición. A veces yo lo he visto a lo largo de los años, he visto tantas aflicciones, he visto tantos problemas, he visto tantos obstáculos que no los tuve antes, los tengo ahora en Cristo Jesús. Pero si yo no tuviera un sueño en la vida, yo creo que ya hubiera fracasado. Pero como el sueño es el que me lleva a mí hacia adelante, hasta cumplir mi meta, hasta decirle un día como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya he terminado mi carrera, he acabado todo lo que tenía que hacer. Ahora solamente me resta que tú me recibas en tus brazos. Hay un trabajo que nos resta por hacer mientras estamos en la tierra y hay que trabajar por ello. Tenemos que luchar por ello. Y tenemos que vivir velando y vigilando para que nuestros sueños se conviertan en una realidad. Y todos tenemos que ser soñadores. Pero ¿qué hago, pastor, con mi sueño?
Número uno, tú tienes que aprender a proteger tus sueños en oración, a proteger esos sueños en ayuno. Número 2, no contárselos a cualquier persona, porque hay sueños que son de Dios, que son como un diamante, que son como una joya, que Dios te las da a ti para que tú la guardes, que tú ores por eso, y de repente tu sueño se va a convertir en una realidad. Pero si tú y yo le contamos nuestros sueños a personas carnales, personas que no saben apreciar los sueños de Dios, vas a fracasar. Porque el enemigo está presto para querer destruirte, para querer matarte, para querer eliminar tus sueños. Tal vez de repente tú le estás creyendo a Dios por un negocio y de repente el enemigo te dice: no, ¿para qué te metes a tanto? Ya estás cansado, suficiente con lo que tienes, confórmate con eso. Y Dios dice: hijo, yo te quiero dar a ti para que tú tengas para suplir necesidades que todavía otros no pueden suplir. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? El verso 22. Y vamos a ver cómo nosotros podemos tener un sueño y mejorarlo. El verso 22 dice, al verso 23: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Se dan cuenta que por dónde entra la semilla? Por el oído. Por eso tenga cuidado con su oído. No puede andar escuchando cualquier palabra o cualquier predicador. Dice el que fue sembrado entre, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan, ¿qué? La palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es sembrada en nuestro corazón. No es sembrada para que tú solamente te alegres, ¿verdad? Ya tengo buena palabra. No, el trabajo es que tú tienes que reproducir esa palabra. De repente en tu camino vas a encontrar a personas desanimadas, a personas quizá con el mismo problema que tú tuviste, pero tú tienes esa palabra, tienes esa experiencia. Y de repente tú puedes sacar del hoyo, sacar de un problema a alguien. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ese problema, ya pasaste por este obstáculo. Entonces te va a ser fácil poderle decir a alguien: a mí el Señor me sacó de ahí. Yo estaba enfermo, Dios me sanó. Yo estaba escasamente pobre, Dios me prosperó, Dios me levantó. Yo no tenía hogar, no tenía familia, y Dios me bendijo con un hogar. Dios me bendijo con una familia. Yo no tenía esto o lo otro y ahora lo tengo. Así que usted créale a Dios. ¿Qué haces tú? Convertirte en un buen sembrador de la buena semilla. En el camino siempre vamos a encontrar personas con problemas. Siempre vamos a encontrar personas con muchas dificultades. Pero Dios quiere usarte a ti para que seas un sembrador de la buena semilla, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros tenemos buena semilla en nuestro corazón, vamos a poder ser buenos sembradores. Sembramos la semilla y va a dar mucho fruto. La pregunta es: ¿por qué el 100 por 1? ¿Por qué el 60 por 1? ¿Y por qué el 30 por 1? La pequeña diferencia es: depende quién la tenga. Porque si tú eres una persona que tiene buena semilla de parte de Dios y tienes buena vocación, vas a dar el 100 por 1, porque lo poco que tienes vas a trabajar por eso y lo vas a multiplicar. Mientras que la otra persona tiene algo y dice:
voy a trabajar esto que tengo, y de repente está trabajando y retrocede. No, ya con esto es suficiente, ya con eso me conformo. Viene la otra persona un poquito más negligente y dice, no, con poquito que haya eso es suficiente. Ya, ¿para qué quiero tanto? ¿Para qué quiero más? Ese se llama una persona conformista. Se conforma con solamente dar el 30%. Mientras que la otra persona dice, bueno, por lo menos voy a dar el 60%. Pero viene la otra persona un poquito más ambiciosa y dice, yo quiero dar el 100%. Las personas que regularmente trabajan con sus sueños y se esfuerzan por lograrlo y llegan a la meta, siempre dan el 100%. Dan el 100% fruto. Porque lo que Dios está esperando realmente es fruto de parte de nosotros. Ahora, hablando de la semilla tiene un pequeño proceso. Y este proceso es importante que nosotros lo entendamos. Porque el proceso de la semilla es que, en primer lugar, todo sembrador prepara su mejor semilla. Nunca tú has visto a un sembrador sembrar una semilla la más vieja, la más podrida, ¿verdad? Del más ruin. No importa, este es más ruin, esta semilla ruina es la que voy a sembrar para el año que viene. No, preparan el grano más grande, que tenga buen corazón, y dices tú, esta semilla es la mejor semilla, la voy a sembrar porque seguramente me va a dar un buen fruto. Paso número 1. Número 2 es que cuando ya la semilla se siembra en buena tierra, cultivas la tierra, preparas la tierra, el terreno, entonces deja caer la semilla, y cuando la semilla cae en buena tierra, lo primero que hace el grano es morir. Un grano que se siembra y no muere no puede dar fruto, porque lo primero que hace el grano es reventarse por dentro cuando ve la humedad y tiene el contacto con la tierra. Entonces la semilla tiene dos efectos. El efecto número 1 es que nace una raíz para abajo y una hoja para arriba. Entonces, según el cultivador, la persona que va a trabajar ese grano, entonces empieza a prepararlo, le da una limpiadita y de repente un abono, y ahí va creciendo, y cuando viene a sentir va a dar el 100%. Hay personas que son sembradores y siembran bien. Hay personas que siembran buena semilla. El problema está no cultivar la semilla que se ha sembrado. Entonces, tú no puedes ser un sembrador y abandonar tu semilla. Tú no puedes ser un sembrador y abandonar tus sueños, abandonar el terreno donde has sembrado la semilla, ¿verdad? La semilla siempre tiene un proceso. Entonces, cuando ya la semilla ha crecido, empieza a producir fruto. Porque ese es el objetivo de todo sembrador, tener una cosecha abundante. Amén.